Hermanos, Dios bendiga. Bienvenidos a un segmento más de meditación y Befi, nuevas fuerzas en Dios. Porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Y es para mí un gusto poder estar con ustedes ahora este día miércoles y poder compartir estos segmentos de la palabra de Dios en esta serie que he decidido tomar en estos días con ustedes, en los que podemos recordar algunos de los principios, estos distintivos que nosotros como bautistas tenemos, los cuales están basados en la palabra de Dios y nos distinguen de otros grupos cristianos, buscando siempre agradar a Dios con nuestra vida. ¿Cuáles son estos distintivos? ¿Somos mejores que otros grupos? Para nada quiero decir eso. ¿Somos mejores que otros cristianos? Para nada quiero decir eso. Lo que sí quiero decir es que si nosotros estamos seguros que nuestras convicciones y nuestras creencias están fundadas en la palabra de Dios, no tenemos entonces nada que perder, ni nada que temer, porque estamos afianzados sobre la roca, la cual es Jesucristo. Y es una bendición poder tener esos principios, esos distintivos basados en lo que dice la palabra de Dios. El día lunes miramos acerca de la salvación. Miramos cómo la salvación es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Solamente es a través de la gracia de Dios manifestada en el sacrificio de Cristo y en nuestra fe en Él que somos salvos. El día de ayer miramos el sacerdocio del creyente, cómo por medio de Jesucristo usted y yo, como cristianos, como salvos, como hijos de Dios, tenemos acceso directo al trono de nuestro Padre Celestial, al trono de la gracia, donde podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el día de hoy quiero ver otro de estos distintivos bautistas que nos marca una gran diferencia en comparación con otros grupos. Y este distintivo lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El tercer distintivo bautista es que para nosotros la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. No hay otro libro, no hay otro texto, no hay otra fuente de donde nosotros podamos sacar o donde nosotros podamos basar nuestra fe y lo que nosotros hacemos que no es la palabra de Dios. Cualquier otra cosa es incorrecta, porque Dios nos ha dejado su palabra, la inspiración divina, verbal, de la voluntad de Dios, en la que nosotros podemos confiar y en la que nosotros podemos estar seguros. La palabra de Dios nos dice en los versículos de 1 de Pedro 1:21 y 2 de Timoteo 3:16, esta verdad de la Escritura. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermanos, aquí hay un punto muy importante. Nosotros como bautistas no creemos que la Biblia no fue escrita por hombres. Hay mucha gente que dice, ¿cómo puedes confiar en la Biblia? Si la Biblia fue escrita por hombres. Nosotros como bautistas no negamos eso. Claro que la Biblia fue escrita por hombres. Dios usó a varios hombres. 1 de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos confiar en ellos? ¿Cómo podemos creer que lo que ellos dijeron es la palabra de Dios? ¿Cómo podemos creer que lo que ellos pusieron es la palabra de Dios? Y esta es la clave, que estos hombres hablaron, pero no por sí mismos. Hablaron, pero no porque se les daba la gana. Hablaron no porque se quisieron inventar algo, sino que estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta inspiración viene de la palabra exhalar. Esto nos quiere decir que Dios obró en los escritores humanos de la palabra. Sí, gente con errores. Sí, gente con diferentes contextos. Algunos eran reyes, otros eran pastores.
más de 40 autores dispersados por un periodo mayor de 1000 años. Pero todas esas personas, seres humanos, guiados por el único y todopoderoso Dios, quien inspiró sus pensamientos y sus palabras para que estos fueran exactamente los que Dios quería que ellos escribieran, haciendo un libro libre de error. Un libro por Dios. Por eso es que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si bien fue escrita por hombres, estos hombres santos fueron usados por Dios para darnos su mensaje. Eso es lo que lo diferencia de cualquier otro libro. Por eso es que la Biblia ha trascendido por generaciones. Varios imperios y varios gobiernos han intentado atacar y destruir la palabra de Dios, pero nunca han podido y nunca podrán, porque Dios preserva su palabra. Se han podido quemar los libros de Aristóteles, se han podido perder los libros de Platón, pero la palabra santa y pura de Dios jamás será perdida. Y esa es nuestra confianza. Un libro que está desde el inicio del hombre y que durará hasta la eternidad. Ningún otro libro puede decir eso. Autores han ido y venido, libros han sido escritos a través de milenios. Y muchos de esos se han perdido, muchos de ellos han quedado en el olvido, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Qué bendito libro. La palabra en sí es un milagro. Solamente el hecho de tener la palabra de Dios nos muestra cómo Dios existe y cómo Dios es real. La palabra de Dios es útil. Y dice ahí en 2 Timoteo 3:16 que es útil para enseñar. También es útil para redarguir. Esto quiere decir que es útil para reprender el error. También es útil para corregir. No solamente reprende el error, sino que también cambia, transforma. Y no solo eso, sino que también sirve para instruir en justicia. Nos muestra cómo vivir una vida recta, una vida cambiada por Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad, es nuestra regla de fe y práctica, porque siempre fue puesta en alto por nuestro Señor Jesucristo. En diferentes pasajes de la Escritura, Jesucristo citaba a partes, porciones de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, lo que hasta ese tiempo era la palabra de Dios dada. Y Él siempre marcó la autoridad de las Escrituras. Y si nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles después de Él marcaron la autoridad de las Escrituras, nosotros debemos de seguir esta autoridad. La palabra de Dios nos da principios y nos enseña a vivir una vida correcta delante de Dios, y lo hace con toda la autoridad que solamente el libro de los libros, la palabra de Dios, puede tener, porque esta ha sido inspirada por Dios en la persona del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, busquemos la palabra de vida, busquemos la palabra de Dios y vivamos una vida de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de nuestro Señor. Ahí no hay pierde, ahí no hay error, ahí no hay confusión. Espero que haya sido de bendición, hermanos. Eso es una de las cosas que nosotros como bautistas creemos y que podemos estar felices y agradecidos con Dios porque hasta este día nos ha preservado su palabra, la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Dios les bendiga a todos.